¿Cómo están? Bienvenidos. Hacemos Agenda Económica, edición PM. A esta hora de la tarde revisamos los temas más importantes de este viernes 24 de febrero. Vamos a comenzar de inmediato con las noticias y vamos a abordar la discusión que viene pronto, en marzo, que se retoma en el Congreso sobre la reforma tributaria. El plan del gobierno es consolidar esa discusión que ya tuvo su primera luz verde en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Ahora va en la sala, pero empiezan a delinearse algunos posibles cambios. La CPC, la entidad gremial que reúne a los empresarios, plantea una idea bien importante. Propone aumentar en un punto la tasa de impuestos que pagan las empresas y de esa forma eliminar el impuesto patrimonial que está proponiendo y que contiene la reforma tributaria del Ejecutivo. Los detalles y la antesala de esta discusión en la nota de Belén Vázquez. Ya casi se acaba el receso legislativo y tras su retorno los parlamentarios tienen importantes tareas pendientes. Una de ellas es la reforma tributaria que ahora será discutida por la sala de la Cámara, donde se espera un intenso debate. El impuesto al patrimonio propuesto por el gobierno es uno de los que más reparo genera y para destrabar las conversaciones la CPC presentó su propia fórmula: subir en un punto el impuesto corporativo para reemplazar lo planteado por el Ejecutivo. En estricto rigor, una buena propuesta. El problema es que ese punto extra recauda menos de lo que se proyecta con el impuesto al patrimonio. Entonces alguien podría decir, oye, pero no es suficiente. El tema es que es muy fácil de implementarlos. Esa recaudación es certera. La gran crítica que se le hace al impuesto a la riqueza es que es un impuesto que no grava generación de renta, sino que grava el patrimonio que la persona ya tiene y que es un patrimonio que cuando se originó ya tributó con impuesto a la renta. La idea de la Confederación de la Producción y el Comercio aumentaría de 27 a 28% el impuesto que pagan las grandes empresas. Según algunas estimaciones, recaudaría 0,16% del PIB, equivalente a 350 o 450 millones de dólares. Esto dejaría a nuestro país aún más por encima del promedio OCDE, que alcanza el 23,7% de gravamen corporativo. Me parece positivo, ya que normalmente ocurre que los grandes empresarios siempre se oponen a cualquier reforma tributaria, pero no plantean alternativas o reemplazos para poder hacer esas reformas tributarias. Quisiera reiterar que nosotros somos contrarios a subir impuestos y en general hemos votado prácticamente toda esta reforma en contra, precisamente porque creemos que es un pésimo instrumento en un momento en que Chile está en una crisis económica. Si bien es menos recaudación que lo que obtendría el impuesto al patrimonio, algunos expertos dicen que es una recaudación segura, a diferencia del impuesto patrimonial, que según estimaciones del Ejecutivo alcanzaría 0,48% del PIB, no habría que implementar nuevos mecanismos de fiscalización y se sabe con certeza cuál es la base a la que se le aplica. Este 1% sobre el impuesto corporativo, esa estimación es casi absoluta. Uno puede estar un poquito más, un poco menos, pero tú sabes que va a recaudar eso. Es fácil preverlo, tú sabes los movimientos de flujos de las empresas. El impuesto al patrimonio, tú no tienes idea si esa estimación se puede generar. Aun cuando el impuesto a la empresa es alto, parece ser una alternativa bastante más razonable. El impuesto de primera categoría que pagan las empresas lo pagan sobre lo que ganan, sobre su ganancia anual, sobre su utilidad. Sin embargo, no todos los analistas coinciden en las ventajas que podría tener la propuesta. Si se incrementa la tasa del tributo corporativo, podría, por ejemplo, haber un desincentivo a que las empresas bajo el umbral de facturación de 75.000 UF al año puedan seguir creciendo. Esto no solo porque les aumentaría la tasa de 25 a 28% según lo propuesto, sino porque además perderían los beneficios del sistema integrado, que en términos simples permite a las personas naturales descontar de sus impuestos la totalidad de lo que pagaron por la empresa. Y dentro de esas empresas hay una heterogeneidad bien grande respecto de la posibilidad que tienen de hacer de deducciones a la base imponible y que por lo mismo pueden aumentar un punto en la tasa de impuesto de primera categoría les pega mucho más fuerte que otras empresas que sí tienen la posibilidad de hacer deducciones a la base imponible. Para poder aumentar la recaudación, ha dicho la OCDE, la base tributaria de nuestro país debería aumentar y con ello bajar al máximo el tramo que está exento del pago de impuesto a la renta. O sea, si nosotros queremos seguir aumentando la oferta de bienes sociales, solamente gravando a las personas que están en los percentiles de mayores ingresos no es suficiente. Y efectivamente va a obligar al país a hacer una revisión
de esos tramos medios inferiores del impuesto global complementario. La propuesta de la CPC sería presentada cuando el proyecto de reforma tributaria llegue a la Comisión de Hacienda del Senado, donde, entre otras cosas, también se espera poder abordar conjuntamente el proyecto de royalty minero. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de lo que está ocurriendo en materia de consumo. Sabemos que el Banco Central ha ido subiendo sus tasas de interés de referencia de manera sostenida y eso se refleja también directamente en el costo del dinero. Las tasas de interés de los créditos de consumo, según los datos del mismo Banco Central, llegaron a promediar en el sistema más de 31%. Eso es el nivel más alto desde el año 2013, desde agosto de ese año. Es decir, en casi 9 años que no veíamos estos niveles y tiene un impacto directo en un momento muy importante del año. Llega marzo con mayores gastos, después de un verano también donde hay mayor consumo, evidentemente, y eso va a poner a prueba los bolsillos familiares. Vamos a revisar más detalles en la nota de Belén Saldías. ¿Evaluaría sacar algún crédito de consumo? No, las tasas de interés están demasiado altas en los bancos, entonces no lo haría. Muy alta la tasa y no tienes la certeza de que eso se vaya a mantener tampoco. Y efectivamente, la tasa de los créditos de consumo alcanzó su mayor nivel desde hace una década, un alza que se viene registrando hace bastante tiempo por el Banco Central y que este mes llegó a su pic. ¿Pero a qué se debe este incremento? Es parte del proceso de restricción monetaria que ha impuesto el Banco Central durante todo este periodo, de manera de poder contener el consumo privado, contener la demanda agregada. Ahora, los créditos de consumo son los que exhiben los niveles más altos de tasa, porque claramente también exhiben un nivel de riesgo, un nivel de no pago que es mucho mayor que otras categorías de préstamo. Diversos factores que inciden en este fuerte aumento de las tasas de créditos de consumo en el país. Por lo mismo, la recomendación de los expertos es no acceder a uno de ellos por el momento. En caso de no tener otra opción, por ejemplo, para cubrir los gastos del mes de marzo, hay ciertos aspectos en los que fijarse para elegir el más conveniente, partiendo por las condiciones económicas de cada grupo familiar. Lo importante es que cuando esto ocurra, la carga financiera, es decir, el total de los compromisos crediticios de una familia, no supere mensualmente el 25% de sus ingresos líquidos mensuales. Y no solo eso, ya que también se deben considerar otros indicadores como el valor total del crédito que se deberá pagar finalmente. Este se denomina CAE, carga anual equivalente. Todos típicamente revisan la tasa de interés, pero lo realmente importante es la carga anual equivalente. ¿Qué es esto? Es el conjunto de costos de un crédito que incluye la tasa de interés, los costos administrativos y los seguros. Algunas instituciones tienen tasas de interés muy bajas, pero los seguros son muy altos y esto hace que el costo total del crédito sea mucho mayor. Por lo mismo es que para optar por la mejor alternativa, la recomendación es cotizar en diferentes bancos. Cada uno posee simuladores de créditos de consumo que permitirán elegir el que más se ajusta a las necesidades. Hay otros simuladores, como el del Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC, que agrupa diversas entidades financieras. Se trata de un simulador gratuito que se actualiza una vez por mes y permite, antes de solicitar un crédito, saber cuál será su costo y así poder tomar la mejor decisión de consumo. Para realizar la simulación, las y los consumidores deben seguir los siguientes pasos: elegir el monto del crédito y escoger el número de meses que considera para pagar el crédito. Además, los expertos recomiendan que en caso de optar por un crédito de consumo en estos tiempos, donde la tasa de interés supera el 30%, una vez que esta baje, se solicita a las respectivas entidades bancarias una renegociación para el pago de lo solicitado. Nos vamos a una pausa, pero no se vayan. Al regreso nos acompaña Julio Friedman, gerente general de NAP. Visita el estudio de CNN para conversar sobre el buen año 2022 que tuvo la empresa y también las proyecciones a futuro para la compañía. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, edición PM, y vamos a conversar sobre los buenos resultados con los que cerró ENAP el 2022. Ganancias que podrían calificarse como históricas, utilidades por más de 570 millones de dólares, lo que representa sin duda un muy buen ingreso para una compañía que por delante además tiene importantes desafíos desde el punto de vista del manejo de su deuda, pero también desde el punto de vista de las inversiones. Conversamos de este tema con el gerente general de ENAP, que está aquí en el estudio, Julio Friedman. Gracias por acompañarnos, Julio. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Como hincha magallánico, me imagino
bien contento por el triunfo de ayer también, ¿o no? Sí, yo estaba en el estadio, fui en el Teniente, hace 38 años que Magallanes no participaba en una Copa Libertadores, Sí, pues. o sea, estamos muy felices, pero además ganó jugando bien y respetando al rival, que es muy importante. Buena noticia. Sí. Y la de ENAP, por cierto, que también es una buena noticia para la empresa, para todos los chilenos también, es una empresa estatal, lo sabemos, y son ganancias, utilidades que casi cuadruplican lo que se había obtenido en 2021. ¿A qué se debe este buen resultado, Julio? El año pasado hay dos factores mundiales que ayudaron mucho. Uno, el alto precio de los crudos benefició nuestros negocios internacionales, nuestras operaciones en Ecuador, en Egipto y en Argentina, dado que ahí producimos crudo. Claro. Por lo tanto, eso explica básicamente 20% de este resultado que señalabas antes. Pero la gran parte tiene que ver con nuestras refinerías. Los márgenes de refinación internacionales también estuvieron buenos, producto de distintos factores, y eso ayudó mucho a la compañía. Ajá. También la compañía ha estado en un proceso de control de costos, optimización de su canasta de crudo. En fin, se han hecho muchos esfuerzos internos para poder también ser más eficientes. Sí. Bueno, es bien interesante ese punto porque ya vamos a hablar de la inversión, pero hay un esfuerzo que se viene desarrollando hace un buen rato por tratar de contener costos precisamente. La empresa pasó por momentos bien complicados. Hoy día, ¿cómo está desde el punto de vista de su salud financiera ENAP a partir de estos resultados y del manejo que se ha hecho? Muy bien, como tú bien dices, hubo años muy malos, donde ENAP acumuló mucha deuda. Hoy día tenemos una deuda bruta aproximadamente de 4.600 millones de dólares, que es una deuda muy importante. Es una mochila que estamos arrastrando. Sí. Hace pocos meses atrás prepagamos parte de nuestra deuda de corto plazo. Es algo que tenemos que reducir sí o sí, y por lo tanto, si es que yo lo graficaría, si es que el año pasado estábamos totalmente bajo el agua, hoy día estamos con la cabeza bajo el agua. Ajá. Por lo tanto, estamos contentos de los resultados, estamos optimistas a 2023 y cómo nos va a ir, pero tenemos que ser ahí muy responsables de hacernos cargo de esta mochila que estamos arrastrando y de darle, por lo tanto, viabilidad futura a la empresa, alcanzando un nivel de deuda que sea manejable y razonable. Que la empresa esté con la cabeza ya fuera del agua, como decía usted, significa que no va a ser necesario, por ejemplo, pedirle recursos al Estado para ir resolviendo esos compromisos financieros. Eso es muy importante. Nosotros queremos lo más posible no darle más dolores de cabeza al ministro Marcel, y eso tiene que ver con nosotros hacernos cargo de nuestros propios planes de inversión y poder, por lo tanto, como dije antes, ir reestructurando nuestra deuda de tal manera que los futuros años podamos ser capaces de nosotros mismos generar los flujos necesarios para poder sustentar nuestro crecimiento. Sí, claro. ¿Por qué es importante ENAP para Chile? Esa pregunta es bien interesante pensando además en la discusión que se ha dado en el último tiempo, no ahora. Bueno, sí, en la última elección presidencial José Antonio Kast planteaba que era necesario privatizarla, por ejemplo. Y esa discusión se dio el 2010, también estaba revisando archivos de prensa y en un momento financiero complejo, también, asunto que queda descartado por parte del gobierno de turno. Pero nos habla sobre una discusión de fondo que resurge cada cierto tiempo. ¿Por qué entonces ENAP es importante y es un buen negocio quizás para el Estado también? Bueno, siento que la conversación respecto a la propiedad pública o privada de ENAP es muy vieja, siempre lo he escuchado, es algo que reflota todos los años por los buenos resultados y por los malos resultados. Aquí lo que es importante entender es que ENAP cumple un papel central en la matriz energética de este país. Más de la mitad de los combustibles que se comercializan en Chile son producidos por las refinerías de ENAP. ¿Para qué hablar del rol que ENAP tiene en Magallanes, donde básicamente abastece el gas natural que varias ciudades, no solamente Punta Arenas, usan en esa región? Por lo tanto, cumple un rol clave, no solamente desde el punto de vista del abastecimiento, pero también de articular a los demás clientes para poder surtirlos a ellos a través de toda la capacidad portuaria, almacenamiento y productiva que tiene la compañía, en un ambiente de libre competencia, donde nuestros precios están fijados, como decía yo, internacionalmente. Por lo tanto, no hay posibilidad de manipulación de precios por parte de esta empresa estatal. Hoy día tiene un gobierno corporativo que ha ayudado mucho a tener una toma de decisiones muy enfocada en el negocio y cuidando el patrimonio de la compañía. Por lo tanto, hoy día, en lo personal, no le veo realmente una ventaja de poner esa discusión en la mesa. No veo cuál sería el aporte, sinceramente. No, pero es interesante que lo vea la ciudadanía también, ¿no? Con la cual no tiene mucha relación directamente con ENAP, que no cumple un rol con el consumidor final, a eso me refiero. Claro, porque la ciudadanía no nos ve en primer plano, sin embargo, cuando está en el transporte público o cuando está en su vehículo, lo que está haciendo funcionar esa máquina, lo más probable es que sean combustibles de nuestra refinería. Julio, hablemos del futuro y de lo que viene. Usted nos decía que viene un plan de inversiones también importante. ¿Hacia dónde apuntan ahora esos desarrollos
desarrollos para ENAP. Muy bien, para este año tenemos más de 700 millones de dólares en nuestro plan de inversión, también uno de los planes de inversiones más desafiantes que hemos tenido en la historia. Creo que ha habido otro año solamente donde hemos tenido ese nivel de inversión. Y ahí me quiero hacer cargo de los últimos 2 o 3 años donde debo reconocer que hubo una subinversión en la compañía, producto de la pandemia, producto del control de costos que habíamos señalado anteriormente, una realidad donde teníamos poca espalda financiera y hoy día nos tenemos que hacer cargo de que tenemos ahí deudas pendientes en términos de nuestros propios activos y por lo tanto gran parte de estos 700 millones de dólares tienen que ver con proyectos de carácter ambiental, básicamente tratamiento de efluentes, tratamiento de emisiones, son proyectos que tenemos en curso por más de 380 millones de dólares en este momento y el resto tiene que ver con asegurar también la reposición de nuestras reservas de crudo y de gas en Magallanes y en el extranjero. En Magallanes vamos a aumentar en 30% la inversión respecto al año pasado. Tenemos un foco importante en esa región. Y para aumentar las reservas. Básicamente sí, lo que es importante entender que todo el abastecimiento de gas natural de esa región se hace gracias al gas natural que ENAP produce. Perfecto. Y por lo tanto nosotros tenemos que darle tranquilidad no solamente a la población, pero sino a todos los actores económicos de que va a contar con gas a largo plazo. Ahora, usted decía hace poco que iban a ser responsables también con estos números, con un buen resultado como el que obtuvieron el año pasado. ¿A qué se refiere? Primero, a priorizar bien los proyectos de manera muy responsable, mirando a largo plazo. Segundo, que estamos comprometidos en bajar nuestro nivel de deuda. Aquí las tentaciones son muchas, pero porque los resultados estuvieron muy buenos, pero como decía antes, la mochila de deuda que tenemos es buena. Yo no puedo garantizar que los próximos 3, 4, 5 años los resultados sigan estando tan bien. Por lo tanto, lo importante es reducir este nivel de deuda, posibilitar que nuestros planes de inversiones futuros puedan ser sustentados por nosotros mismos y no dependamos de la situación económica del país o de las necesidades de Hacienda. Eso para mí es fundamental. Y tercero, hay focos que tenemos que hacer ahí para mejorar la producción de nuestras plantas. Por lo tanto, eso lo podemos hacer ahora que tenemos ese mayor espacio. A eso me refiero con ser más responsable. Sí, es interesante en todo caso lo que él plantea porque está este equilibrio siempre precario, me imagino yo, para una empresa, de tener que ir cumpliendo con el pago de esa deuda y bajarla en lo posible, pero al mismo tiempo garantizar su futuro, ¿no? Por la vía de estas inversiones. Así es, pero yo creo que eso es posible. Yo creo que la posibilidad de estar en una empresa pública, con un gobierno corporativo serio, con una administración sólida, un directorio muy alineado con su administración, o más bien la administración alineada con el directorio, tener un plan estratégico a largo plazo. Acabamos de terminar un ejercicio de ENAP 2040. Tenemos que tener muy ordenadas nuestras ideas y nuestros planes. Y por lo tanto, ahí resolver esos eventuales conflictos ahora y no tenerlos después en el momento en que hay que tomar las decisiones. ¿Y esta mirada de futuro significa que ENAP va a crecer? ¿Va a ser una empresa más grande necesariamente? ENAP tiene que crecer. En nuestros escenarios más optimistas de electromovilidad, de penetración de electromovilidad en el país, tenemos para 30 años más todavía de crecimientos de combustibles líquidos. Es decir, en el mejor escenario de electrificación, por así decirlo, de la flota vehicular, todavía tenemos una responsabilidad de futuro y la demanda va a seguir subiendo. Eso por un lado. Y lo segundo tiene que ver con compromisos ambientales y segundo, con los nuevos también ayudar a la matriz, a la transición energética de este país. Eso tiene que ver con crecer en gas natural, en gas natural licuado y tiene que ver también con las nuevas energías. Es algo que estamos empezando a ver y en lo cual nos sentimos también responsables de jugar un rol ahí. Bueno, interesante porque el ministro Pardo hace un tiempo decía en una entrevista que ENAP tenía que jugar un rol también desde el punto de vista del desarrollo del hidrógeno verde acá en Chile. ¿Cuál va a ser el rol que podría jugar ENAP en este proceso? Ahora mismo nosotros tenemos más de 10 MOU, es decir, preacuerdos con los distintos grupos de inversionistas que han declarado algún interés, particularmente en la región de Magallanes. En la región de Magallanes, ENAP tiene ahí una infraestructura que es muy útil, que puede presentar un gran potencial para el desarrollo de estas inversiones. Por lo tanto, en este momento estamos discutiendo con varios particularmente los inversionistas más grandes, los que están más adelantados, coordinar nuestros esfuerzos para poner al servicio del desarrollo de hidrógeno verde la infraestructura que tenemos en Magallanes. Otra cara de esta misma medalla tiene que ver con cómo ENAP participa directamente del negocio del hidrógeno verde o relacionado de la producción. Eso hoy día no está en nuestro giro y por lo tanto requeriría una modificación de la ley. El giro de ENAP está en los hidrocarburos. Ahora, nosotros sentimos que podríamos participar en gasolinas sintéticas porque son gasolinas, pero
Pero algo que con lo que miran con interés, con la posibilidad de pensar en una ENAP que se transforme en una empresa de energía eventualmente luego. Nosotros somos una empresa de energía y yo creo que lo único que estaríamos haciendo ahí es adaptarse justamente a la energía. Si efectivamente nuevas energías se empiezan a desarrollar, que es todavía una pregunta que necesita una respuesta, que hoy día no está contestada ni desde el punto de vista tecnológico ni de los aspectos financieros de esas inversiones, los aspectos comerciales. Pero queremos estar ahí. Es decir, si ese tren se empieza a mover, queremos estar ahí desde el inicio. Perfecto. Pero nuevamente lo miramos con mucha responsabilidad, cautela, pero activamente, por lo menos en esta primera fase, facilitando el desarrollo de esa industria. Julio, bueno, hay otro tema también muy importante, porque este año fue, el 2022 más bien, fue el año en que ENAP se vincula con el gas licuado, ¿no? Y la posibilidad de distribuir gas licuado. Bien. ¿Cuál fue la evaluación que hicieron del plan piloto del año pasado? ¿Qué conclusiones sacan? Sacamos varias lecciones de ese plan piloto que nos permiten hoy día hacer una propuesta digamos, bastante diferente, con los mismos cilindros, con la misma marca. Gustaron mucho nuestros cilindros Magenta, pero básicamente una de las lecciones que aprendimos ahí es que ENAP no somos buenos en la parte de distribución final, no es parte de nuestra experiencia hoy día, y la verdad es que es un mercado donde hoy día existen muchísimos actores, pequeños, desde pequeños distribuidores hasta grandes distribuidores, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a establecer es un modelo en el cual nosotros nos vamos a apoyar en estos mismos distribuidores. Es decir, junto con venderle a los grandes mayoristas que hoy día existen, eso lo vamos a seguir haciendo, vamos también a desarrollar una relación comercial directa con pequeños distribuidores. ¿Eso significa que ENAP cambia el plan original respecto a su ingreso a la industria, no? Sí, totalmente. Porque antes era llegar a las familias directamente. Antes era llegar a las familias y además en zonas geográficas que estaban alejadas en algunos casos de nuestros centros de envasado. Julio, y esta meta de llegar a fines de este mandato del presidente Boric con la posibilidad de distribuir a 100.000 familias al término del mandato, 4 años más, ¿se mantiene? Lo que hubo el año pasado fue un plan piloto, que tuvo distintas denominaciones y distintos objetivos. Lo que vamos a enfocarnos ahora es en hacer un plan sustentable. Para nosotros vamos a partir de una manera muy modesta. Nosotros vamos a invertir en 60.000 cilindros. Debo recordar que el plan piloto se hizo en base a 3.000. Claro. Ya pusimos una orden de compra por 10.000 cilindros que van a llegar en abril. Pero más allá del objetivo final, nosotros lo que queremos construir es un negocio que realmente se sustente y efectivamente ayudar a tener mayor competencia en la distribución final. Pero lo queremos hacer de una manera que cuide el patrimonio de la compañía y que le podamos vender en las mismas condiciones que a los grandes mayoristas. Julio, muchas gracias por haber venido al estudio de CNN. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Gracias. Bien, así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos también en esta edición. Cerrando la semana, que tengan un buen descanso. Nos reencontramos el lunes. Chao.